a Alejandra Silva Soriano, un perfil impresionante, se los tengo que decir, la conozco muy de cerca, es una mujer que ha trascendido fronteras, ella radica en Oaxaca, pero es una mujer que incide directamente en las políticas públicas a nivel binacional. Es licenciada en Derecho, maestra en Administración Pública, diplomados en Derechos Humanos, Alta Dirección, Gestión, Políticas Públicas en materia de juventud, juicio de amparo, gobierno digital, derechos humanos, justicia electoral, derecho procesal electoral. Actualmente, y me da mucho orgullo decir que una mujer tan joven y amiga de todos nosotros, encargada del despacho de la dirección ejecutiva de partidos políticos en prerrogativas y candidatos independientes, es también en 2000, de agosto a 2025 de la actualidad, 2024, es la encargada del voto en el extranjero, por eso su relación tan cercana con los migrantes, con las amigas migrantes. Zacatecas y Oaxaca comparten esta condición en la que, no sé, Ale, ahorita tú me dirás los datos fríos en Oaxaca, pero en Zacatecas tenemos una condición que es difícil de creer, pero hay más zacatecanos en Estados Unidos que en Zacatecas. Creo que en Oaxaca debemos andar por las mismas, pero tenemos un voto migrante que es impresionante en el electorado y que en muchos de los casos no sucede en su voz, en lo que está sucediendo en las políticas públicas, que debemos escucharlos más, que debemos escucharlas más y que debemos retroalimentar esta gran importancia, esta vocación, no solo a nivel económico, sino social, por supuesto político. Acá en Zacatecas estamos trabajando en una reforma electoral en la que acrecentemos un distrito más y que sea el distrito migrante en el tema electoral, que creo que es muy importante. Alejandra Silva Soriano es además maestra a nivel bachillerato universitario, participa activamente en órganos ciudadanos en gobierno federal, tiene experiencia en organismos internacionales, en el Fondo de Población de Naciones Unidas en México. En el Poder Legislativo ha sido asesora en Junta de Coordinación Política de noviembre del 18 al noviembre del 21, Asociación Civil, Una Luz Más en Oaxaca, Consejo Ciudadano de la Juventud, premios por labor en sociedad civil. Alejandra es premio Buenas Prácticas en aplicación de la Agenda 2030 ONU en programas de prevención de embarazos en adolescentes, Premio Estatal de la Juventud por Labor Social 2013, Premio Universidad del Valle de México por Desarrollo y Social, finalista en 2010 y 2011, primer lugar, Premio Emprendedores Innovación por el Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez, Premio Universidad Regional del Sureste por Labor Social 2013. Y además, y por si fuera poco y si no estuviera en el currículum, Alejandra Silva es mi amiga y soy su amigo. Las dejo con y los dejo con Alejandra Silva Soriano. Amiga, me da muchísimo gusto tenerte hoy acá. Muchas gracias, Robert. El gusto es completamente mío. Estoy muy contenta y muy agradecida que me hayan invitado a participar en este diplomado. Yo soy una fiel creyente de que la capacitación y la educación continua es necesaria en cualquier ámbito de nuestras vidas y más aún pues quienes estamos involucrados en todo aquello que tiene que ver con los asuntos públicos, con el gobierno, con los organismos electorales. Entonces, bueno, el módulo de hoy que yo voy a compartir con ustedes, traté de sintetizar lo que a mi juicio creo que les puede ser de mayor utilidad en la vida práctica. Digo, me gustaría abarcar mucho más, ojalá tengamos oportunidad en futuras ocasiones, pero si van teniendo alguna duda, me hacen por ahí favor de anotarla y al final con muchísimo gusto se las resuelvo. Bueno, quiero empezar contándoles que este módulo lo vamos a dividir en tres partes. Primero, vamos a hacer una brevísima evolución histórica del derecho electoral en México, cómo es que llegamos hasta el punto en el que nos encontramos ahorita, cuáles son las fases que hemos tenido que pasar, las reformas más importantes que se han dado en México. Y bueno, todo esto porque es importante, porque ustedes saben que igual para valorar lo que nosotros hoy tenemos, nuestras instituciones, nuestros organismos públicos, pues es necesario conocer toda la lucha democrática que se ha ido dando en nuestro país.
Esto va a ir acompañado de nociones generales de derecho electoral. Vamos a hablar un poco de qué es la gobernanza electoral, algunos términos por ahí un poco técnicos. Y finalmente, quiero terminar este módulo platicándoles cuáles son los órganos y las autoridades electorales en México. Muchas veces, incluso en la práctica diaria, hay mucha confusión sobre de qué es competencia cada uno de los asuntos que a lo mejor ustedes pudieran ver en su práctica cotidiana. Entonces, mi objetivo en este módulo es tratar de dejarles muy claro a qué se dedica cada uno. Vamos a empezar teniendo un piso básico para que podamos iniciar con esta charla, de tener una definición de derecho electoral. Hay múltiples, ¿no? Existen muchísimos autores. El doctor Marco Antonio Pérez es un catedrático de la Escuela Judicial del Tribunal Federal Electoral y él comparte a través de diferentes definiciones que han existido pues, que sustentan este derecho electoral. Esta que les pongo aquí en pantalla, que a mi juicio es una definición muy completa, que dice que el derecho electoral es aquella disciplina jurídica que estudia el conjunto de normas, instituciones, por instituciones vamos a entender autoridades electorales, que vamos a ver un poquito más adelante, procedimientos, pero también principios filosóficos y jurídicos que regulan el ejercicio ciudadano del voto activo y pasivo. ¿Esto con qué finalidad? Pues de renovar periódicamente a las personas que son titulares de diferentes órganos de gobierno. Originalmente, pues eran las personas que integran aquellos espacios conocidos como electos por voto popular, que eran el poder ejecutivo, el legislativo, y hoy en día, con las reformas actuales, también se integra el poder judicial. Entonces ya tenemos a los tres poderes en los cuales se divide la autonomía del Estado para su ejercicio dentro de lo que abarca el derecho electoral. Y por otro lado está algo que es muy similar, que es el derecho procesal electoral. Por la diversidad de perfiles que nos acompañan el día de hoy en este módulo, me imagino que no todos son abogados, entonces sí considero importante hacer esta precisión, que el derecho procesal electoral es aquella que estudia los principios para solucionar los conflictos jurídicos que surgen en estos procedimientos electorales. Siempre van a surgir conflictos en cuanto al registro de candidaturas, en los tiempos de radio y televisión, en la impugnación de los resultados electorales. Entonces es muy importante pues este derecho procesal electoral porque es el que nos permite a nosotros regular cómo se van a resolver estas impugnaciones que los gobernados tienen derecho a interponer, pues para que prevalezcan estos derechos en el sistema normativo que reconoce nuestra Constitución y la reglamentación electoral vigente. Bueno, quiero contarles, aquí viene la parte histórica. Hay tres momentos fundamentales en nuestra historia democrática en la cual fueron fundamentales para llegar a lo que tenemos hoy día. Ustedes saben que la democracia no se construyó en un día, no, fue un proceso que ha tomado muchísimos años, muchísimas luchas, muchos hechos sociales que han dado pie a materializar lo que hoy tenemos. Entonces, hay tres reformas fundamentales que son importantes que nosotros empecemos a revisar para tener un poco de contexto histórico. La primera de ellas fue las reformas de 1977 y las reformas del 86. ¿Qué pasó en esa época? Pues bueno, iniciamos con la creación de los actores políticos como lo conocemos hoy en día, los partidos políticos. Ustedes saben que durante muchas décadas estuvimos bajo un mismo régimen, bajo un mismo partido político, entonces la creación y la apertura para que existieran nuevos actores políticos permitió la construcción del sistema de partidos que hoy en día conocemos, ¿no? Posteriormente vinieron las reformas del 90, del 93 y del 94.
Estas tres reformas reformularon completamente las leyes como las veníamos conociendo en la década de los 70, de los 80 y dio pie a la creación de instituciones y procedimientos electorales. Ahorita más adelante les voy a detallar un poquito estas reformas porque sí son muy relevantes. Y finalmente, en un tercer momento, están las reformas del 96 al 2014. Del 2014 es fundamental porque en estas reformas ya se perfeccionó el sistema electoral mexicano como lo conocemos hoy en día, se le dio un equilibrio, se mejoraron las condiciones y eso permitió que existiera competencia en este sistema de partidos. Los resultados son muy claros, ¿no? Hubo alternancia por primera vez. Ustedes, bueno, hay algunos muy jóvenes, otros que ya no estamos tan jóvenes, pero por ejemplo nos tocó la alternancia en el gobierno con Vicente Fox, posteriormente hubo alternancia entre el PRI y el PAN, y bueno, hoy en día el gobierno que actualmente pues va por un segundo periodo, ¿no? Entonces, que existiera este equilibrio y en este sistema de partidos permitió que hoy en día nuestro país pues pudiera tener esa alternancia en su gobierno. Y bueno, voy a platicarles un poquito qué pasó en el 90. Parece que pues no tiene tanto tiempo, pero pues ya van 35 años que esto inició. En el 90, en nuestro país se creó por primera vez lo que se conocía en esa época como Instituto Federal Electoral, el antiguo IFE que existía, que muchas personas hoy en día su credencial de elector le siguen diciendo IFE, pero ya ni siquiera es IFE, ahora es INE y además pues es credencial de elector, ¿no? Pero se quedó muy grabado en la memoria de muchos mexicanos. Y este Instituto Federal Electoral, ¿por qué fue tan importante? Porque ustedes recordarán que en la década de los 70 o de los 80 en México, quienes organizaban las elecciones eran el mismo gobierno. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Si el gobierno era juez y parte, pues ya podíamos imaginarnos el resultado. Entonces, cuando se crea el Instituto Federal Electoral, se crea como una estructura completamente descentralizada, es decir, no pertenecía, no era una parte más del gobierno federal. Se creó una nueva composición de órganos electorales, se crea lo que hoy se conoce también como una Junta General Ejecutiva, que era pues todas estas instituciones, no instituciones, ¿no? Estructura dentro del mismo IFE, pues que se encargaban de diferentes temas, se nombraron órganos desconcentrados, y por ejemplo, lo que hoy conocemos como la insaculación de los funcionarios de casilla, que es decir, la participación de los ciudadanos en las elecciones, pero como participantes activos, ocurrió también en los 90 y se crea algo que para quienes laboramos en temas electorales, pues hemos visto que ha sido de muchísima utilidad, que es el servicio civil de carrera, que se le conoce como el servicio profesional electoral. También, pues esto no solamente tuvo repercusión en el tema del IFE, sino que también cuando hablamos de la integración de los órganos de representación popular, con esto nos queremos referir a la Cámara de Diputados, pues existió por primera vez un tope de 350 diputados para un solo partido. ¿Qué se buscaba con esto? Pues que existiera una diversidad que no existiera una sobrerepresentatividad de un solo partido en la Cámara de Diputados y dos, que todas las minorías tuvieran voz. ¿Esto por qué fue relevante? Porque nuevamente, ¿no? Dio pie y sentó las bases para que nuestro país tuviera la oportunidad, pues, de tener alternancia. Y así también existe una cláusula de gobernabilidad a partir del 35% de los votos. ¿A qué nos queremos referir con esto? Pues que la legitimación que tenían las personas, pues que participaran y contendieran en una elección.
En cuanto al régimen de partidos, bueno, es importante mencionar que en esa época lo que hoy conocemos como Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación era lo que en esa época era el TRIFE, y los ciudadanos, los candidatos tenían la posibilidad de impugnar una negativa del registro, ¿no? Supongamos que a alguien le decían, no, pues tú no puedes contender como candidato para tal o cual puesto de elección popular, bueno, tenían ese derecho, ejercer su derecho de impugnar este tipo de negativas. Y también en cuanto al financiamiento público, ustedes saben que es fundamental el financiamiento público porque eso permite que los partidos políticos y los candidatos tengan la posibilidad de tener un piso parejo en cuanto a el dinero que ocupan dentro de sus campañas, etcétera. Entonces, este financiamiento se dividió en 4 rubros, en el rubro de actividad electoral, de actividades electorales, de subrogación y de actividades específicas. Actualmente yo estoy en la dirección de partidos políticos. Estos términos son un poquito más técnicos, pero se refieren como a las actividades que realizan ordinariamente, y hay un rubro que es actividades muy específicas para los partidos políticos. Se les dio acceso a tiempos oficiales de radio y televisión, se amplió este tiempo para los partidos, se creó el Registro Federal de Electores. Esto es bien importante, seguramente ustedes habrán escuchado por ahí en las noticias el tema del Registro Federal de Electores. ¿Por qué es tan importante este registro? Porque si ustedes analizan, la credencial de elector es el documento idóneo de identidad de los mexicanos, ¿no? El mexicano podrá a lo mejor no tener licencia de conducir, pero sí o sí tiene su credencial de elector. ¿Por qué? Porque este es el método más efectivo y eficaz de identificarse. Entonces, cada que ustedes acuden a, por ejemplo, algún módulo del INE a registrarse, cuando cumplen 18 años, dan sus datos, hoy en día que pues se toman las huellas dactilares y todos los datos personales de cada uno de los mexicanos que tiene su credencial para votar, esto conforma este registro federal de electores. Entonces, ¿por qué las autoridades electorales lo cuidan y lo resguardan tan sigilosamente? Pues es porque, bueno, ustedes saben que son los datos personales de millones de mexicanos, y esos datos están en posesión del Instituto Nacional Electoral, antes IFE o INE, y que pues esto se constituye, ¿no? Como una reserva de datos muy importante para nuestro país. Entonces, en los 90, aparte de que se cree este registro federal de electores, pues también se establecen mecanismos de control y de seguridad para este padrón, porque pues imagínense, ¿no? Tienen datos muy sensibles de cada uno de nosotros como mexicanos, y pues que es importante resguardar. Así también pues se establecieron procedimientos y reglas dentro de los procesos electorales, es decir, dónde se iban a instalar las casillas, el derecho que tienen los representantes de los partidos políticos de acreditar personas en las casillas, surgió en los 90, y pues nombrar también un representante general por cada 10 casillas. Les menciono todo esto porque, bueno, muchas veces nosotros damos por sentado que lo que nosotros hoy vivimos, vamos a una elección y tenemos la certeza de que el partido político tiene su representante, de que el partido político va a tener su tiempo de radio y televisión. Todo eso que nosotros hoy en día vivimos y ejercemos como un derecho, pues tuvo su origen en algún momento, y eso fue hace 35 años con estas reformas. En el 94, que también fue un cambio muy importante para nuestro sistema electoral, en cuanto a los órganos electorales, los partidos perdieron su derecho al voto en los órganos colegiados del IFE. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes, por ejemplo, si notan hoy las mesas en las cuales participan los consejeros electorales que forman parte del Instituto Nacional Electoral, vemos que los representantes de los partidos pues tienen derecho a voz, ¿no?
pero antes tenían también derecho a voto, es decir, entonces se veían influenciadas las decisiones que se tomaban en los órganos electorales y se perdía cierta autonomía. Entonces esto también fue muy importante, se creó la figura de los consejeros ciudadanos como hoy los conocemos, que son los que integran el Consejo General del INE, se creó la figura de los observadores nacionales, de los visitantes extranjeros. No sé si ustedes se hayan percatado que en las elecciones federales, pero también en las locales, generalmente tenemos visitantes extranjeros, personas que integran órganos electorales en otros países, vienen a nuestro país para observar las elecciones, para hacer sus aportaciones, para adoptar buenas prácticas. Y algo bien importante es que se fijaron topes de campaña. Es decir, el dinero que gastaban los partidos en las campañas les pusieron un tope porque pues bueno, antes esto no existía. Entonces también fue muy importante porque pues este límite que se le ponía al dinero que erogaban los partidos, pues era importante, porque obviamente pues los partidos que están en el poder, pues siempre tienen muchísimo más recursos para invertir en sus campañas, ¿no? Entonces, esto pues que creaba pues que no existiera una condición de igualdad en las elecciones. Y luego, en el 2014, viene una reforma político-electoral fundamental para nuestro país. Esta reforma se agrupa en 6 grandes ejes. No me voy a detener a platicarles cada uno porque o sea, ahí se me iría todo el tiempo, pero sí quiero que las tengan ustedes en el radar. El primero de ellas es que se permiten los gobiernos de coalición, se permite la reelección en el 2014. También se hace una reagrupación de las autoridades electorales, que son las que conocemos hoy en día, el INE, los OPLES. Los OPLES son los organismos públicos locales electorales, es decir, los institutos estatales electorales que cada uno tiene en su estado, en su entidad federativa. Aquí en Oaxaca es el IEPCO, que es donde yo trabajo, pero cada uno de las entidades tiene su propio OPLE, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También se modificó el régimen de partidos, se incluyó el tema de la paridad de género. Eso fue muy importante porque del 2014 al 2025, es decir, ya pasaron más de 10 años, pues hemos visto que efectivamente sí ha funcionado para cambiar cómo se distribuyen las candidaturas, que las mujeres tienen ahora pues mayores espacios de poder, de toma de decisiones. Entonces por eso fue tan relevante esta reforma del 2014. Se incluyó y se mejoró la fiscalización y el rebase de tope de gastos de campaña, que estas pues incluyeron como unas causales de nulidad de la elección. La comunicación política también tuvo una mayor vigilancia, ¿no? Esta también se incluyó como una causal de nulidad de las elecciones y además se incluyeron instrumentos de participación ciudadana. Se incluyó la figura de las candidaturas independientes y las consultas populares. Bueno, eso es por parte de un pequeño repaso histórico para que pudiéramos colocarnos en lo que hoy conocemos como el sistema electoral mexicano. Mucho se ha hablado de que viene pronto una reforma a nivel electoral, pero bueno, mi intención en este módulo es darles como una repasada muy general para que ustedes puedan tener contexto de en dónde estamos colocados hoy en día y en caso pues de que efectivamente exista esta reforma, pues ver hacia dónde va caminando la democracia en nuestro país. Y bueno, ahora pasemos a hablar sobre gobernanza electoral. ¿A qué se refiere el término gobernanza electoral? Pues bueno, son todas estas actividades que se realizan
y que mantienen el marco institucional a través del cual se desarrollan los procesos electorales y que permiten la competencia electoral. ¿Y esto para qué sirve la gobernanza electoral? ¿Qué finalidad tiene? Bueno, pues su propósito principal es que las elecciones se celebren de manera auténtica, pacífica y periódica. Eso suena comercial, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado por ahí este comercial del INE que su finalidad es la celebración auténtica, pacífica y periódica de elecciones, porque es una frase que recurrentemente nos están mencionando y es porque son los principios y fines principales de nuestros órganos electorales. Y además que exista esta certeza de las reglas del juego para contender por cualquier cargo de elección popular. Ahora, pues cualquiera de los tres ejecutivo, legislativo o judicial, y que además las personas que participan pues tengan este piso parejo en la medida de lo legalmente posible, ¿no? ¿Eso qué hace? Pues a nosotros nos permite como ciudadanos tener confianza en las elecciones. Bueno, hay 4 elementos mínimos de las autoridades electorales, tanto federales como locales, que deben de cumplir para que pueda considerarse que están en el marco de la ley, ¿ok? El primero de ellos es que tienen que tener un apego irrestricto a la ley. Es decir, la autoridad electoral no es legislador, la autoridad electoral no viene a modificar la ley, sino que la autoridad electoral tiene que hacer lo que la ley le manda. ¿Por qué? Porque es un árbitro electoral. Y el árbitro electoral no se puede permitir venir a inventar leyes o reglas, ¿no? Sino que tiene que apegarse a lo que dice la ley. También debe tener una actuación profesional, una actuación neutra y una actuación transparente. ¿Por qué? Porque su tarea es ser el árbitro y calificar elecciones donde participan candidaturas, partidos políticos con diferentes tipos de ideologías, con diferentes formas de pensamiento. Entonces, pues naturalmente el órgano electoral debe comportarse de forma profesional, de forma neutral, para que la ciudadanía sienta esa confianza en ellos. Así también debe promover una conciencia ciudadana sobre esta gobernanza electoral. ¿A qué se refiere? La autoridad electoral, entiéndase el INE, entiéndase los OPLES, su trabajo no solamente es organizar elecciones, sino cuando no organiza elecciones, su tarea es estar promoviendo la participación ciudadana, promoviendo que los ciudadanos conozcan cuáles son las actividades, cuáles son sus derechos, de qué forma pueden participar, porque esta promoción forma parte de los elementos mínimos que deben de tener. Así también deben identificar y ejecutar acciones preventivas y correctivas asociadas con la integridad electoral. ¿A qué se refiere con esto? Les voy a poner un ejemplo muy claro. Aquí en la dirección donde estoy, los partidos políticos regularmente tienen que presentar un informe de las acciones que realizan en materia de prevenir la violencia política de género. Entonces, ¿qué tiene que hacer el órgano electoral en esta materia? Bueno, capacitar a los partidos políticos para que sepan qué es lo que tienen que hacer, de qué forma pueden realizarlo, porque eso permite tener acciones preventivas en cuanto al actuar, por ejemplo, de los partidos políticos cuando ya estamos en proceso electoral. Entonces, estos son los 4 elementos mínimos de las autoridades electorales. Ahora, esta integridad electoral y ética en la función electoral son condiciones que deben existir para la aplicación de estos principios. ¿A qué nos referimos? Bueno, que existe estabilidad en las reglas, es decir, que todos tengamos certeza, que existan garantías procesales. ¿A qué nos referimos con ello? Por ejemplo, si yo soy un candidato y me negaron el registro para participar en un proceso electoral, debo tener la garantía de audiencia, de que se me va a permitir que se me escuche, de que tener derecho a un medio de impugnación, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las garantías procesales. Así también que el sufragio, que es el voto, debe ser universal, libre, secreto y directo.
¿no? Que eso es de cajón. Y finalmente, la igualdad política. Aunque existan partidos muy, muy grandes que pues tienen un mayor número de afiliados, mayores espacios de poder, etcétera, deben existir, o sea, es la tarea del árbitro que exista esta igualdad política, es decir, en lo posible asegurar que estén en las mismas condiciones de participar en los procesos electorales. Y bueno, ahora vamos a dar paso a la parte de las autoridades electorales en nuestro país. Entonces, estas autoridades electorales, denme un segundito, nada más voy a hacer aquí mi cuadro. Listo, una disculpa. Las autoridades electorales, aquí vamos a hablar de las nacionales. Aquí les puse un pequeño cuadrito de dónde se ubican en la estructura del Estado mexicano y pues cuál es su naturaleza, ¿no? Bueno, con relación al poder legislativo, ustedes saben que el poder legislativo se compone por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Qué hace el Poder Legislativo? Bueno, hace el nombramiento de las autoridades electorales. Esa es su función. Posteriormente, están los órganos constitucionales autónomos, que es el INE. La naturaleza del INE es un órgano autónomo administrativo, ¿ok? Es su naturaleza. Ahorita estamos hablando de autoridades electorales nacionales. Si estuviéramos hablando de las locales, aquí se incluirían los OPLES, pero bueno, ahorita estábamos nada más enfocados en los nacionales. Y con relación al Poder Judicial Federal, tenemos se divide en dos. Por un lado, la competencia jurisdiccional que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que más adelante les voy a explicar qué es lo que resuelve. Y también la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de asuntos muy específicos en materia electoral, pero bueno, en su gran mayoría los resuelve el Tribunal Electoral. Así también el Poder Ejecutivo Federal tiene lo que es la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales. Esta es de carácter penal y bueno, cuando existe algún delito, específicamente esto se da en procesos electorales, pues conoce la Fiscalía, ¿no? Que lleva todo este proceso de investigación, etcétera. Bueno, entonces vamos a partir de definir qué entendemos nosotros por autoridad. La autoridad es aquel órgano que forma parte del Estado y que en ejercicio de las funciones que realiza emite actos o resoluciones que afectan a personas físicas o morales, ¿ok? Y si nosotros hablamos y nos referimos a autoridad electoral, este es un órgano encargado de cumplir funciones muy específicas del Estado que se relacionan con la organización y vigilancia de los procedimientos democráticos que permiten a los ciudadanos acceder al poder público. Porque la única vía que existe en nuestro país para poder acceder al poder público es a través de las elecciones. Y las elecciones es el máximo procedimiento democrático que tenemos en nuestro país. Ahora, yo hace unos momentos les comentaba que la naturaleza de las autoridades electorales. Hay naturaleza legislativa, administrativa, jurisdiccional y penal electoral. La legislativa, que es lo que yo les comentaba hace rato, que se realizaba en el Congreso de la Unión, pues es emitir normas y también realizar nombramientos de las autoridades electorales. Posteriormente les comentaba de las administrativas, que es en sí el INE, que su función es organizar las elecciones a nivel federal y a nivel local. El INE se dedica a organizar elecciones de presidentes, bueno, presidencia, de senadurías, de diputaciones federales y ya.
Y luego los órganos públicos locales electorales organizan la elección para las gubernaturas, para las diputaciones locales y para las autoridades municipales. En el caso de Oaxaca, que es mi estado, nosotros nos integramos por dos tipos de sistemas, el sistema de partidos, que es el que todos conocemos, pero en el caso de Oaxaca también tenemos algo que son los sistemas normativos internos, que se le conoce coloquialmente como usos y costumbres, porque Oaxaca ustedes saben que es un país que tiene una población muy alta de comunidades y pueblos indígenas, entonces aquí de nuestros 570 municipios, 418 es por sistemas normativos indígenas. Digo, eso no les atañe a ustedes, son de Zacatecas, pero de todas formas para que lo tengan ahí en su bagaje cultural. Y finalmente, pues en el penal electoral se encarga de prevenir y perseguir delitos electorales, que era lo que yo les comentaba hace unos momentos. Bueno, ahora vamos a dar paso a explicar cada uno de estos organismos, pero me quiero centrar tanto en el INE como en el Tribunal Electoral, porque finalmente son las instituciones pues, que tienen mayor relevancia en nuestro sistema electoral mexicano. Hace un ratito yo les platiqué que en los 90, como resultado pues, de todas estas reformas que ocurrieron en nuestro país, en lo que en ese momento era el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya no se llama así, ya es la LIPEO, pero en esa época era el COFIPE, ordenó la creación del Instituto Federal Electoral, el IFE. ¿Esto con qué intención? Bueno, pues de que en México contáramos con un organismo que fuera imparcial, que fuera transparente, que diera certeza a los mexicanos de que las elecciones se realizaban apegado a la ley. Esta reforma pues dio paso a la creación del IFE y posteriormente, como yo les conté, en 2014 se rediseñó por completo el sistema electoral mexicano, que dio pie a lo que tenemos hoy en día, que es el INE, y además pues que hizo pues se homologaron los estándares con los que se realizan los procesos federales y locales. Porque si bien es cierto, para los procesos locales lleva la batuta el OPRE o los institutos estatales electorales, pues bien es cierto que muchas de las atribuciones las mantiene el INE, ¿no? Hace rato mencionaba mi querido Roberto con relación al tema de voto en el extranjero y voto migrante, que pues para ustedes en Zacatecas es algo súper familiar. Estuve ahí en su tierra en mayo, y ya estuve varios días, tuve la oportunidad de conocer a muchos paisanos suyos y fui a un municipio donde tienen unas tortas muy famosas, que son las tortas de Malpaso, y me contaban justamente este fenómeno migratorio, ¿no? O sea que hay municipios que son eminentemente de personas migrantes y cómo participaban. Incluso por ahí me dieron un dato que iba yo a corroborar, que Zacatecas tiene el municipio con la tasa más alta migrante, pero a nivel Latinoamérica. Entonces, bueno, esto se los menciono porque, por ejemplo, el INE, el Instituto Nacional Electoral, es el único encargado y que tiene las atribuciones para el tema de voto en el extranjero. A pesar de que, por ejemplo, hay estados como Oaxaca, no sé si ustedes en Zacatecas también lo tengan, nosotros tenemos, no, sí lo tienen, de hecho son de los pioneros, de la figura de la Diputación Migrante. Sí, ustedes son de los primeritos que estuvieron con la Diputación Migrante. Bueno, aunque tenemos esa figura, pues es compartida la atribución con él, ¿no? Y bueno, acá les puse los 6 principios que rigen el actual electoral en el INE. El primero es la certeza, la legalidad. Como les dije, todo lo que haga la autoridad electoral tiene que estar basado en derecho. O sea, no pueden inventarse normas, no pueden inventarse leyes. Si llegan el ciudadano nota que se está violando su derecho, tienen la posibilidad de acudir ya sea a un tribunal electoral o bien dependiendo la competencia y dependiendo de la elección, pues acudir al Tribunal Electoral Federal.
tiene que ser imparcial, tiene que ser objetivo, porque al final de cuentas ellos reglamentan el actuar, ¿no? Y ponen límites al actuar de los partidos políticos, de los candidatos. Entonces, pues es sumamente importante que sean objetivos, también que sean independientes, porque por algo fue que se descentralizó esta autoridad electoral. Y finalmente, la máxima publicidad, es decir, todo lo que haga el Instituto Nacional Electoral tiene que estar, debe ser público, ¿no? Entonces, los acuerdos, las resoluciones, todo tiene que ser público y transparente para que pues todos los ciudadanos tengamos acceso a ello. Aquí les puse muy detalladas las principales tareas del INE, no me voy a detener en cada una de ellas para poder ir avanzando, pero bueno, en los procesos federales y locales tiene bajo su mando el tema de las consultas populares. ¿Qué hace el INE? Verifica los requisitos, si efectivamente se cumplió con el número requerido de solicitantes, el cómputo, la declaración de resultados, también tiene bajo su mando la capacitación electoral. Todas aquellas personas que están en las casillas el día de la elección, que les entregan su boleta, que les marcan su dedito, etcétera, fueron capacitadas previamente por el INE, llevaron una capacitación de muchos meses. Por ejemplo, seguramente aquí alguno de ustedes habrá salido insaculado para ser funcionario de casilla, entonces seguramente alguno de ustedes tiene familiaridad con esta capacitación que otorga el INE. También la geografía electoral. ¿Qué es la geografía electoral? Eso viene en la siguiente lámina, me parece, pero es la forma en la que está dividida el país para el ejercicio de las funciones electorales. Pues no se divide como se divide normalmente, digamos, en 32 entidades federativas, etcétera, sino que ahorita les voy a platicar un poquito más cómo estamos divididos en nuestra geografía electoral, el padrón que les explicaba yo hace ratito, que es todo ese registro de los datos personales que tiene de toda aquella persona que fue a tramitar su credencial de elector y la lista de electores. Aquí les quiero hacer una precisión porque muchas veces hay confusión entre padrón electoral y lista nominal de electores. Entonces les voy a explicar para que podamos tener ese dato, ¿no? Padrón electoral es aquel donde están todas las personas que han ido a tramitar su credencial de elector al INE, ¿no? Si ustedes fueron a un módulo, tramitaron su credencial, están en el padrón. Pero siempre que va a hacer una elección, se hace un corte. Entonces, supongamos que para la elección no sé, la elección más reciente, ya va a ser reelección, el INE realiza un corte y verifica cuáles son las credenciales que están vigentes, los domicilios verificados, bla, bla, bla. Entonces, de ahí, al hacer un corte, sale lo que nosotros conocemos como lista nominal de electores. Esta lista nominal de electores, pues es el número exacto de personas que pueden participar en la elección. Entonces, aunque las cifras son similares, no son las mismas porque la diferencia es que la lista nominal de electores son quienes tienen derecho a participar y que van a tener asegurada una boleta electoral, ¿no? Bueno, también el INE se encarga de ubicar las casillas. Ustedes saben que las casillas se ubican dependiendo el número de personas que habitan en cierto territorio, la designación de los funcionarios, las mesas directivas, pero también el INE hace reglas, lineamientos, funda criterios también en materia de resultados preliminares, es decir, el hecho de que cuando en una elección existan estos resultados preliminares que nos dan como más o menos un panorama general de cómo fueron las elecciones, también los conteos rápidos, esto se hace bajo una fórmula matemática súper estudiada y especializada, y que nosotros pues al tener un conteo rápido pues ya es casi muy poco probable que varíe mucho el resultado de la elección. Se imprimen los documentos. Ustedes cada que reciben su boleta en la que todos votamos,
pues no le, a lo mejor no le prestamos tanta importancia, ¿no? Pero cada una de esas boletas tiene un montón de filtros de seguridad, el papel es especial, ¿no? O sea, es decir, pues no es como que, yo aquí en mi oficina lo imprimo, no, o sea, es un papel, especial. Por ejemplo, cuando se está en el diseño y la impresión de boletas, generalmente los funcionarios electorales se encierran durante un mes porque están revisando cómo se está imprimiendo. Generalmente se realiza en un lugar que se llama talleres gráficos, pero bueno, eso ya depende de las licitaciones que se den en cada una de las elecciones. Y también, por ejemplo, bueno, muchos de ustedes que están afiliados a un partido político, si el partido político solicita al INE, el INE puede organizar las elecciones de los dirigentes de los partidos políticos, puede apoyar, ¿no? En estas elecciones. Y además también el INE tiene la facultad de designar y de remover a las personas que integran los consejos generales de los institutos estatales electorales. Miren, aquí está lo que les platicaba yo, que es la geografía electoral. A nivel nacional, el INE está organizada a través de su órgano central, pues que es el INE que todos conocemos. A nivel local, cada una de las entidades federativas tienen órganos desconcentrados. ¿Qué son esos? Son las juntas locales ejecutivas, que seguramente en sus estados ustedes ubican perfecto dónde están. Y finalmente, a nivel distrital y a nivel electoral, el INE se compone por 300 distritos electorales uninominales, ¿ok? Entonces, esta es la geografía electoral que tenemos en nuestro país. Acá también les puse, esto no se los voy a detallar, pero pues les voy a mandar la presentación para que ustedes lo tengan, cómo se estructura el INE, que tiene una presidencia, un consejo general, una junta general ejecutiva. La junta general ejecutiva se integra de diferentes direcciones, las unidades técnicas, etcétera. Entonces, eso se lo dejo para que ustedes puedan por ahí verificar, pues ya después si tienen por ahí como la curiosidad de qué forma se integra el Instituto Nacional Electoral. Bueno, voy a irme un poquito más rapidito porque ya vi que me está comiendo el tiempo. Bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que era lo que yo les comentaba hace rato, es aquel encargado de resolver todas las controversias que surgen en las elecciones electorales, sobre todo en competencia federal. ¿Ok? El Tribunal Electoral del Poder Judicial se divide en dos grandes formas para su integración. Lo que conocemos como la sala superior y las salas regionales. ¿Ok? Voy a, así rapidísimo, contarles cuál es la competencia de la sala superior. Es decir, la sala superior, ¿qué resuelve? Bueno, el cómputo final de la elección presidencial, la sala superior tiene la facultad de atraer asuntos que considere trascendentes cuando se trata de una elección presidencial, a lo mejor declarar la no aplicación de leyes electorales que la sala superior considere inconstitucionales, resuelve impugnaciones sobre el cómputo de la elección presidencial, tienen diferentes recursos de apelación, reconsideración, bueno, eso ya es un poquito más jurídico, se los voy a dejar ahí también por si ustedes después quieren consultarlo. Y por otro lado, las salas regionales, igual declaran la no aplicación de leyes que consideren que no van de acuerdo a la Constitución y resuelven asuntos internos de los partidos políticos, agrupaciones o asociaciones políticas de carácter local. Me parece que Zacatecas le toca, no sé si la sala Monterrey o Guadalajara. Ya ahorita me cuentan ustedes a qué sala pertenecen. Y quiero dejar antes de terminar, voy a dejar de compartir pantalla para poder ver sus caritas. Quiero que
digo, el módulo, el tiempo es muy corto para poderles dar una explicación mucho más amplia, pero de lo que yo les estuve platicando hoy, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda? Algo que les haya quedado alguna inquietud. Yo les voy a mandar la presentación, pero por favor, con toda confianza, si ustedes tienen algún comentario o algo, aquí estoy para resolver sus dudas. Iván Carrillo levantó la Sí. mano y correspondemos a Sala Monterrey, Ale. Iván Carrillo. Sala Monterrey. Pues más que una duda, me gustaría saber tu opinión, licenciada Alejandra. Eh, con todo este meollo de la tecnología que nos está rebasando, por así decirlo, ¿tú cómo consideras o crees que existe una posibilidad más adelante de que lo que decía sobre el papel especial de las boletas electorales? ¿Tú crees que en algún momento podamos llegar a no generar el voto en papel, o sea, que sea digital y no físicamente, por así decirlo? Por el tema que platicabas de las elecciones, o sea, bueno, en México y la parte del extranjero, sabemos que en Zacatecas existe mucho esa parte, ¿no? De que emigran. Entonces, tengo entendido, si no es que me equivoque, las personas que están en el extranjero tienen el derecho para votar, ¿verdad? Y lo hacen digitalmente. O sea, esa es mi pregunta y me gustaría saber como que si lo has pensado o como que alguna iniciativa que se pudiera hacer sobre el tema. No sé si me expliqué. Sí, claro que te explicaste. Muchísimas gracias, Iván. Es un gusto poderte conocer. Efectivamente, mira, quiero contarte así muy rápidamente. En el tema de voto en el extranjero, siento que es como un pequeño laboratorio de lo que platicabas tú ahorita, ¿no? De voltear a ver nuevas tecnologías que en algún momento pues pudiéramos aplicar, pues ahora sí que en el voto general. En esta última elección que hubo para la presidencia, de hecho a mí me tocó estar en uno de los votos presenciales, había tres modalidades de voto. El voto postal, que es el que todos conocemos para las personas migrantes, que te mandan tu boleta a tu casa, tú votas y lo regresas por correo. El voto electrónico que atinadamente mencionaste, que las personas les dan una clave, se meten, votan, en menos de 10 minutos ya está su voto. Y finalmente es el voto presencial. Se hizo un ejercicio de poner módulos de votación presencial en 23 consulados, me parece, consulados y embajadas. A mí me tocó estar en uno. Y justamente creo que parte de algo que tú mencionas, el reto creo que más allá del sistema, porque ya el Instituto Electoral, pues, por ejemplo, este sistema que se estuvo utilizando para votar, pues ponían unos módulos de votación muy modernos ahí en los consulados, ibas, votabas sin papel, ¿eh? En una maquinita que incluso creó el INE, porque el INE, pues tiene un sistema de ingenieros y así, están súper avanzados, que crearon estos pequeños módulos donde las personas iban y emitían su voto. Pero sabes qué, Iván, creo que es uno de los principales retos, la misma desconfianza de las personas. Mira, cuando sacaron las estadísticas de la edad promedio de las personas que votaban, te estoy hablando del extranjero porque es donde se implementaron estos mecanismos un poco más acercados a la tecnología. La mayoría tiene más o menos 57 años, en esa edad oscila. Y generalmente cuando nosotros nos vamos a las cifras, vamos a ver que las personas que les encanta recibir su boleta, anotar y regresártelo, pues son personas ya un poco más grandes, porque parte de esta como idea que ellos tienen de democracia es tener el papel en la mano, votar, o sea, como que siento que les da cierta seguridad y certeza, pues de que, no, mi voto es tomado en cuenta, ¿no? Y creo que también parte
ustedes saben pues que en general en México hay mucha desconfianza con las instituciones, ¿no? De por sí, o sea, no solo en el tema electoral, sino el INE edita por ahí, si algún día tienen curiosidad, un informe que se llama Informe País, que habla sobre la calidad de la ciudadanía en México. Este informe país justamente dice, ¿no? Que las personas tienen muy poca confianza en las instituciones y creo que de las que tienen mayor confianza son las autoridades electorales. Entonces, ya se están empezando a hacer estos ejercicios que, como tú bien comentabas, pues hacia allá tenemos que ir en algún momento, ¿no? De hecho, por ejemplo, se hacía un ejercicio con los datos biométricos de las personas, o sea, es decir, que efectivamente tuviéramos certeza de que, pues, eres tú quien está votando, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Ya se están haciendo, pues, estos ejercicios. A mí me ha tocado participar en varios, verlos de cerca, pero yo creo que ahora sí que el mayor obstáculo o el mayor freno al que nos podemos enfrentar como autoridades electorales, pues es, uno, la misma confianza de las personas y dos, que pues como la resistencia a lo diferente, ¿no? Todos sabemos que, digo, tú te ves muy joven, Iván, no sé qué edad tengas, pero pues generalmente las personas que son más jóvenes, pues luego están más familiarizadas con todo el tema de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo creo que por ahí va, pero sí, efectivamente ya se están haciendo ejercicios ahí al respecto. Muchas gracias por tu pregunta, Iván. Muchísimas gracias, Alejandra. Un tema Un gusto. muy interesante, la verdad. Y las Sí, salas está regionales de padrísimo. Monterrey. Ah, sí, Excelente muchas plática. gracias. Va. Gracias. Iván, gracias, Ale. Tenemos una pregunta también de nuestra coordinadora ejecutiva estatal y jurídica, licenciada Katia Tenorio. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia de mucho enriquecimiento. Mi pregunta es en el sentido de qué opina desde su perspectiva laboral, personal, sobre la reforma electoral que se avisora, y aparte de ello, ¿qué es lo que usted cree que le falta a las instituciones y al fortalecimiento del sistema de partidos para que sea una mejora en todo su esplendor y nos ayude como mexicanos, tanto a confiar en las instituciones más allá de lo que ya se confía y también en el sistema democrático que tenemos en México? Muchas gracias por su pregunta y muchas felicidades también porque a pesar de que veo que tiene ahí a su bebé, entonces doble mérito que se esté usted capacitando porque es mamá, profesionista y qué gusto. Pues bueno, con relación a la reforma, fíjese que ya llevan como varios meses, como justo, ¿no? Hablando sobre lo que se avecina, por ejemplo, no solamente en lo que es INE y OPLE, sino también en los tribunales, quitar las salas especializadas, como toda esta redistribución. Como yo les expliqué hace ratito, y era parte del objetivo que yo sé que a veces como que es medio aburrido, ¿no? Como el tema de la historia y eso, ¿no? No sé, puede parecer un poco tedioso, pero lo que yo quería, parte de lo que quería compartirles es que nuestra democracia no está como quieta, ¿no? Sino siempre está en movimiento, ¿no? Nosotros pensamos que como estamos ahorita, pues hemos estado siempre, y ¿no? Ya vemos que vamos cambiando, vamos de un lado para otro. Creo que en sí, en nuestro país, si vemos un poco como, ya no de que yo les platiqué, sino más allá como el tema de la historia, nos vamos a dar cuenta que parece que vamos, yo siento, y esa es una opinión muy personal, ¿eh? Que vamos como en círculos, ¿no? Cada determinado tiempo vamos repitiendo y de distinta forma cierto tipo de patrones democráticos, si así lo queremos llamar. Y aunque hemos avanzado mucho, como que siento que vamos oscilando entre probar algo que creemos que funciona y decimos, no, creo que no. Por ejemplo, en el tema de la democracia, ahorita que mencionaba con relación a los partidos políticos, pues efectivamente, ¿no? No hay como tanta confianza en los partidos, igual que a las instituciones, etcétera.
pero no notamos que son la vía y la herramienta para que los ciudadanos podamos participar y acceder a algún cargo público. Por ejemplo, ahorita pues ya están reglamentadas las candidaturas independientes, pero pues los requisitos no son tan fáciles, el acceso a los tiempos de radio y televisión no son los mismos. Entonces, al final, aunque está esta herramienta, pues no se compite de la misma manera, ¿no? Entonces, ahorita mencionaba algo fundamental usted, que es el hecho de fortalecer los partidos. ¿Y de qué forma los fortalecemos? Pues, por ejemplo, acá, ¿no? Que a mí me toca ver, pues, a todos los partidos políticos que cumplan, sus prerrogativas, etcétera. Yo siento que el hecho de la cercanía que pueda tener un partido político con las personas afiliadas, pero no solamente eso, sino el hecho de, por ejemplo, este tipo de ejercicios, ¿no? O sea, de preocuparse porque las personas que creen y tienen cierta ideología se preparen, tengan mejores herramientas, etcétera. Todo eso contribuye a fortalecer estos espacios, pues que al final pues vienen a enriquecer lo que nosotros conocemos hoy en día como democracia. Digo, ya voy a parar porque creo que ya me estoy extendiendo, pero nuevamente muchas felicidades Muchas por gracias. participar y por el bebé. Va a salir ya también con espero un certificado de diplomado. Muchas gracias, que así sea, y gracias por su atención. Un gusto. Querida Ale, Katia, Tenorio, amigas, amigos, todas, todos ustedes, la verdad es que en estas 6 sesiones, que son 6 meses ya, que representan mucho esfuerzo de todos ustedes y todos ustedes, hemos descubierto no solamente la necesidad, sino la imperante reacción que necesitamos incluir nuestra participación ciudadana, porque cierto es que somos un partido político, cierto es que somos muy abiertos y de mi voz consta que somos muy abiertos. Tenemos aquí dentro personas que militan en otros partidos, pero cuando nosotros vamos a esta batalla de ideas, de diálogo, de discurso, queremos en esencia esto, que tengamos una profesionalización y que le elevemos el nivel, que subamos la tablita, que subamos el nivel de la política en México, porque a final de cuentas el México, a final de cuentas el color, el turquesa, el rojo, el guinda, es el país en el que vamos a vivir, en el que estamos viviendo. Hace unos días Ale conoce muy bien también a Gerardo Laveaga, un politólogo, experto no solamente en derecho electoral, procesal, pero también un gran experto en neurociencia, que nos hacía una reflexión que se remitía a la Edad Media. Y él decía que en esa época el rey decía quién era el que juzgaba, quién era el que encarcelaba y quién era el que mandaba a quién juzgar y a quién encarcelar. Y además, por si fuera poco, decía quién era el encargado de esas otras funciones. Hoy, a muchísimos años de distancia, 400 o 500, pareciera que estamos en una situación muy similar y que parecería absurdo si nos lo planteáramos en ese escenario. Entonces, diversificar y subir el nivel de esta política que hoy tenemos, porque a final de cuentas, hoy estamos acá en esta función política, pero como ciudadanos y como ciudadanas, sí tenemos que exigir, sí tenemos que debatir, sí tenemos que entrarle al debate y más que al debate, a la acción. Por eso, el día de hoy, estoy muy agradecido, Ale, de verdad tu conocimiento, siempre tu disposición, siempre tu experiencia y sobre todo toda tu amistad que me has brindado y que el día de hoy extendemos a un montón de personas que están interesadas en este tema. Te lo agradecemos desde Zacatecas. Te esperamos por acá en Zacatecas en enero para la graduación. Sabemos que vas a estar acá. Sabemos que la gente que está el día de hoy acá te lo va a reconocer, se va a acercar, va a comentar muchas dudas que el día de hoy entiendo perfectamente que una hora puede parecer poco, pero es como esta idea de seducir un poquito y esperemos un poco más después. Entonces, de verdad agradecerte a todas, a todos ustedes que hoy nos acompañan de todo el estado, de 7 estados de la República. Y también tenemos un par de amigos conectados, un amigo que estuvo corriendo para cónsul y para alcalde en Estados Unidos, en Fowler, en Fresno, California, un par de amigos en España y un amigo de Chile que también estuvieron conectados. Tenemos comentarios también de la maestra Soledad Saucedo, que es una extraordinaria profesionista del nivel medio superior, que te felicitan, Ale. Diana Romo, que también fue ex candidata de nosotros
Diputación en Fresnillo, Janet Puente, el maestro Julián, Ricardo Castro, Karina Castañeda, Alejandra Bautista, que también fue nuestra candidata a alcaldesa muy joven a la capital de Zacatecas, un gran reto y que lo hizo bastante bien. Todos estos comentarios te los voy a hacer saber. Vamos a enviarle a nuestras amigas y amigos un formulario que usamos no como fiscalizar la asistencia a la reunión, porque a final de cuentas creemos en la libertad totalmente, pero sí para la reflexión, para que veamos qué es lo que más les llamó de la sesión y que te lo haremos llegar a ti también. Conrado Torres Miranda, gran amigo, gran líder también, nos envía la felicitación hacia ti. Y de verdad, Ale, te esperamos con los brazos abiertos acá en Zacatecas. Tenemos mucho mezcal, mucho asado de boda. Tú requieras en Zacatecas estará para ti, porque de verdad te agradecemos el conocimiento que se brinda, es el conocimiento real. Y bueno, si quisieras cerrar la sesión con algún comentario, adelante, mi Ay, Ale. Ay, muchas gracias. Pues no, el gusto fue mío completamente, es un honor. Por ahí les voy a dejar con Robert, que aprecio tanto mi correo electrónico. Cualquier cosa, duda, etcétera, yo con muchísimo gusto estoy ahí a sus órdenes y me encanta la idea del asado de boda, ¿no? Me encantó. Te digo que yo estaba fascinada con Zacatecas ahora que fui, ya me sentía yo una más de ustedes. Así que espero por ahí saludarlos en enero y estoy a sus órdenes. Y aquí en Oaxaca igual, cuando gusten y necesiten, tienen su casa. Muchísimas gracias por la invitación. El asado de Oh, boda no ah, incluye novio, pero veremos. Ni modo. Bueno, ahí vemos. quisiera, quisiera hacer un Sí, comentario 50 si me dan tiempo. participantes, el 40% solteros. Ale Bautista, me parece que habló, le conozco la voz, creo. Esmeralda. Sí, adelante. Ajá. Perdón, levanté la mano, ¿eh? No, y No, por quizás no favor, la vieron. Ajá. Sí, adelante. solamente quisiera, yo soy Esmeralda de Morelia, estuve atenta a lo que comentó y la verdad que la materia electoral es complicada, ¿eh? El derecho electoral. No, y con eso que nos cambian de acuerdo a cada estado y de acuerdo a los candidatos, ahora sí se acomodan la ley de acuerdo a los candidatos que se van a jugar. O me equivoco, no sé si es mi apreciación. Entonces, como que ciertamente es cambiante, pero siempre he dicho hay que capacitar al foro porque a veces la gente no participa porque desconocemos. Y me quedó claro ahora en la elección pasada, la de la judicial, la gente no participaba y los que andaban buscando a los insaculados no querían participar, apático totalmente, participación muy baja. No sé si fue por la elección misma, lo que haya, el contexto que se dio en total, pero creo que la materia electoral pues lleva muchas otras áreas del derecho en donde constitucional, ciencia política, administrativa, penal y etcétera, etcétera y no a todos les interesa, pero sin embargo es lo que nos rige. Y digo, es algo en lo que deberíamos, no sé si es la materia en sí o es porque el Estado no ha sabido cómo capacitarnos para tener mayor participación y tener eso que comentaba el maestro Roberto, el presidente del partido. Sí, ¿verdad? ¿Estoy correcta? Este, en donde tenemos que capacitarnos y qué mejor nosotros, pues que la mayoría somos maestros y que a veces nos toca andar, como ahorita metidos, siempre andamos metidos en las estructuras sindicales, electorales, etcétera, etcétera. Pero creo que sí hace falta eso. Y, por ejemplo, mi estado también se rige en usos y costumbres, pero me quedé boquiabierta cuando me dijo que de sus 570 y tantos municipios, que desde ahí, desde que se oye el número, dice cómo está su división política. Y entonces dice, ¿son 400 por usos y costumbres? Pues está complicadito, porque trabajar con usos y costumbres no es fácil. Nosotros tenemos zonas indígenas y no es tampoco nada fácil. Entonces, creo que sí es complicada la materia laboral, difícil de entender. Y estuve muy atenta a las instituciones porque luego nos hacemos bolas. Y cuando hacen las reuniones y comentan, a veces siempre he dicho el foro, pues el foro siempre digo a la población en común, a veces nos da flojera escuchar eso. Bien, es cuanto. Gracias. Gracias, muy amable. Esmeralda, muchas gracias. Saludos hasta Morelia. Tenemos grandes amigos allá y la como una de ellos. Tenemos también la participación, aún nos da tiempo, de Alejandra Bautista. Adelante.
Gracias, presidente. Pues nada más, agradecerle pues la mención y sí, de hecho creo que soy la candidata más joven que ha tenido el municipio, pero yo digo que el mérito pues realmente es para Nueva Alianza, ¿verdad? Porque es el lugar que nos da la confianza y que cree en las candidaturas jóvenes, porque creo que somos los que destacamos más en ese aspecto pues el mérito es siempre para Nueva Alianza y siempre agradecida con mi casa. Gracias. Gracias, Ale, muchísimas gracias. Y sí, en efecto, no lo decimos nosotros en el sentido discursivo, por Nueva Alianza siempre, desde los últimos 4 procesos electorales, es el partido que más lleva jóvenes y mujeres a la boleta en todo el estado de Zacatecas, y eso pudiera parecer una lucha cuesta arriba en muchos sentidos, pero nos ha dado un crecimiento exponencial. Hoy en día Nueva Alianza gobierna 6 municipios del estado de Zacatecas, hemos crecido exponencialmente y sí queremos subirle el nivel y sí queremos que el grado de dificultad aumente, porque si aumenta el grado de dificultad en la gente que participamos en la política, aumentamos también la calidad de vida de las personas que habitan no solamente Zacatecas, sino México, y también iré mucho más lejos en el tema binacional, que es muy importante y que Ale es una experta totalmente. Norma Alcalá dice gracias, un tema amplio, una ponente con gran conocimiento. Es algo que te reconocemos, Ale. Te esperamos acá en enero. Vamos a ponernos de acuerdo y ten por seguro. Y les doy también esta premisa a todos ustedes. Uno muchas veces no sabe el alcance de los esfuerzos que hacemos en lo individual, pero aquí hay, Ale, alcaldes y futuros alcaldes y futuras alcaldesas, futuros regidores, alcaldes, regidores, diputadas actuales, que con esto le subimos el nivel a la política y con eso ganamos todas y ganamos todos. Les envío un fuerte abrazo, Ale, mi abrazo hasta Oaxaca, mi agradecimiento siempre. Les pediría que si pueden prender su cámara, los que puedan, para la foto del recuerdo del día de hoy. Y con eso nos iríamos el día de hoy. Vamos a ver ahorita que nuestro técnico, el maestro Miguel Ángel Varela, presente aquí. También saludo a Maya, el doctor Julio Ramírez, Carol Castañeda. Ahí veo a Ale muy en grande. Veamos. Quienes puedan prender su cámara, extraordinario para la foto del recuerdo del día de hoy. Los publicaremos en redes. Una pantalla, son varias pantallas. Son varias pantallas y la que sigue, mi maestro. La maestra Reina Oliván, siempre una destacada lideresa del municipio más grande de todo el mundo, que es Fresnillo, Zacatecas. No se sientan mal, es porque yo nací, crecí, abrevé de ese municipio. Gracias a todas, a todos. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente módulo. Les tenemos una gran sorpresa. Estará el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, con un tema extraordinario. Y bueno, vayan rentando o acudiendo con su modista o con su costurera o costurero de moda, porque va a ser de gala en enero. Entonces, hace frío en Zacatecas. Consideren también un buen abrigo. Del mezcal nos encargamos nosotros. Un abrazo. Hasta pronto. Buenas noches a todos.